Muy buenas tardes para todos, querida Iglesia Ríos de Agua Viva. Es un placer, como siempre, poder compartir con ustedes la palabra de Dios que amamos y en la que confiamos plenamente, sobre todo para estos tiempos tan difíciles. Ciertamente, los últimos tiempos, los principios de dolores, seguramente. Un saludo también muy especial a todas las personas que se conectan y los que ven este video en algún momento del tiempo. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Esta es la última conferencia de esta serie que he llamado La consumación de los siglos, refiriéndome al programa de Dios para todas las edades, para todos los siglos. El programa de Dios, por lo menos hasta donde Él nos lo ha dejado saber, es por escrito en la Biblia. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por tu misericordia, por tu amor, por tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos ahora la dirección, la sabiduría de tu Espíritu Santo para meditar en tu preciosa palabra, Señor. Y que esta palabra toque nuestros corazones y nuestras vidas. Y que esta palabra, Señor, nos lleve a actuar en consecuencia, sabiendo que tú vienes pronto, Señor. Y haciendo lo que tú nos pides que hagamos, que esperemos confiadamente tu venida, Señor. Primero para rescatar a tu iglesia y en segundo lugar para venir a gobernar sobre todas las naciones. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús y te damos gracias. Amén. Bueno, este tema lo he llamado 1000 años de reinado mesiánico, porque precisamente el milenio de que estamos hablando es el reinado del Mesías, el Mesías rey, que vuelve por segunda vez para cumplir básicamente los pactos de Dios con Israel y para llenar toda la tierra de bendición, de paz, de justicia durante su reinado milenial. Así que se llama entonces 1000 años de reinado mesiánico. Hay una profecía en Mateo 24 que podríamos llamar que es la columna vertebral de las profecías, porque fue dicha precisamente directamente, salió de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez es uno de los discursos más largos también que él dio. También se le conoce como el discurso del Monte de los Olivos, porque desde allí, sentado desde ese lugar y mirando hacia el templo, él dio todo este discurso. Y él se centró en los últimos tiempos, precisamente contestando a la pregunta de sus discípulos. Esta profecía de Mateo 24 se podría dividir básicamente en tres partes. La primera sería las señales del fin, la segunda sería la tribulación y la tercera sería la venida del Hijo del Hombre, o sea, la segunda venida. Yo me voy a centrar, para comenzar esta conferencia, me voy a centrar en la tercera parte de esa profecía de Mateo 24, o sea, la venida del Hijo del Hombre. Y comencemos con estos versículos, en Mateo 24, 27 al 30. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Aquí encontramos dos cosas básicamente. La primera es que la venida del Señor, la segunda venida, no estamos hablando del arrebatamiento, sino de la segunda venida. Entendemos que el arrebatamiento ya ha ocurrido por lo menos unos 7 años antes, así que esta es la segunda venida de Jesucristo. Lo primero que vemos aquí es que dice que Él será como un relámpago que se muestra desde el oriente hasta el occidente, es decir, será algo completamente visible al ojo humano. Inclusive Apocalipsis lo dice muy claramente. Apocalipsis 1.7 dice, todo ojo lo verá. Así que esta segunda venida del Señor Jesucristo es completamente visible. Es un fenómeno en el que, digamos, Él se va a aparecer ante toda la humanidad en ese momento, en cuerpo, en carne, visiblemente, corporalmente visible, evidentemente en su cuerpo ya glorificado, su cuerpo que Él tiene desde que Él resucitó entre los muertos. Y también dice que donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. La interpretación más exacta de esto es entender que el cuerpo muerto se refiere aquí a Jerusalén y que
digamos, las águilas, que sería mejor traducido los buitres, en realidad, los buitres que rondan cuando hay un cuerpo muerto, serían todas las naciones precisamente que han venido contra Jerusalén en los últimos días ya de la gran tribulación, en la batalla de Armagedón, todas las naciones que han venido a invadir a Jerusalén y digamos en las que se desata esa gran batalla del Armagedón y en la que aparece precisamente Jesucristo por segunda vez. Así que entonces la segunda venida de Jesucristo no solamente será visible a los humanos, sino que tendrá un lugar específico, una ciudad específica sobre la cual Él va a venir. Zacarías nos habló muy claramente de esto en Zacarías capítulo 14, puedes leer acerca de esto, de cómo el Señor viene y precisamente sus pies se posan sobre el monte de los olivos. Inclusive ese monte se parte en dos. Bueno, y hay otra cantidad de detalles en Zacarías que los puedes tú leer. El hecho es que Él viene directamente a Jerusalén. O sea, sabemos que Jesús cuando vuelva por segunda vez, sabemos a dónde va a llegar. No sabemos exactamente el día o la hora de que Él va a aparecer, pero sabemos que evidentemente va a aparecer sobre Jerusalén, va a aparecer en plena batalla de Armagedón y va a descender en el Monte de los Olivos. Sigamos leyendo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, habrá un gran fenómeno en los cielos, un gran fenómeno celeste. ¿Te imaginas que el sol de pronto se apague? ¿Cómo será la oscuridad tan tremenda en la tierra? Y evidentemente, si el sol se apaga, pues la luna no puede reflejar la luz del sol y obviamente no habrá tampoco luz de luna y también la luz de las estrellas se retraerá. O sea que será un momento en que es imposible que la humanidad no mire hacia el cielo, no mire hacia arriba, no se dé cuenta de que está pasando algo raro, un fenómeno nunca visto en la historia de la humanidad. Y esta es, digamos, una señal en los cielos, una señal celestial de que Cristo vuelve por segunda vez. Nunca más ocurrirá algo así. Ahora, algo muy importante es que el versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. O sea que es muy claro que el contexto de estas palabras y de esto que está ocurriendo es después de la tribulación, es decir, al final de la tribulación. Y precisamente la tribulación va a terminar con esa batalla de Armagedón, con Jerusalén rodeada de ejércitos, con el sol apagándose y la luna y las estrellas apagándose y con la aparición del Señor Jesucristo viniendo por segunda vez con todos sus ejércitos celestiales. Así que esto es una escena que realmente nunca se ha visto en toda la historia de la humanidad y jamás se repetirá. Es una escena única, es la segunda venida de Jesucristo, la aparición o la venida del Hijo del Hombre. Continuemos. Dice el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Qué tremendo. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. No sabemos exactamente si es una señal en sí o si la señal, digamos, es el mismo. Es decir, apareceré yo mismo, digo, en el cielo. Es decir, aparecerá Cristo con toda su gloria y con todo su resplandor. Y imagínense esa oscuridad inicial y de pronto el resplandor de la gloria de Cristo brillando en el cielo como la estrella más brillante. Eso tiene que ser algo que va a producir realmente mucho temor en los que son enemigos de Jesús, pero va a producir un gozo y una alegría en los que en ese tiempo están confiando en Él, han creído en Él, se han convertido a Él durante la tribulación y obviamente lo están esperando y están todavía vivos, han sobrevivido a la tribulación. Así que esto es algo que realmente es, la verdad, espectacular. La palabra de Dios y solo la palabra de Dios puede contener
a cosas como estas, eventos como estos, hechos como estos. Así que yo te animo a que tú sigas conociendo más de la palabra de Dios, y si aún no la conoces, te animo a que te acerques realmente de corazón a Jesucristo, le digas y reconozcas tu condición de pecado y le reconozcas también tu necesidad de Él, tu necesidad de salvación, y le entregues y le abras tu corazón al Señor y comiences a conocer la palabra de Dios. Y tú que ya la conoces, no te quedes allí, profundiza, profundiza, lee más, estudia más, busca más, investiga más, sobre todo en este aspecto de las profecías, porque en realidad estamos a las puertas del cumplimiento de todas estas cosas. Siguiendo en este contexto de inmediatamente después de la tribulación, en ese contexto el Señor sigue diciendo muchas otras cosas, otras palabras muy interesantes, muy importantes, y llegamos a un punto o a una parábola que se llama la parábola de las vírgenes necias. Vamos a leer. Mateo 25, 1 al 13. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Dice el Señor, en ese contexto de que Él ya ha regresado, ya después de la tribulación, dice, entonces el reino de los cielos será semejante. Es decir, esto va a ocurrir una vez que Jesús ha venido por segunda vez. Esta parábola ha sido interpretada de muchas maneras, de acuerdo a las diferentes doctrinas arminiana o calvinista o luterana que hay en la iglesia de Jesucristo. Y no es fácil realmente, digamos, definir una interpretación, pero personalmente creo que, en primer lugar, no tiene que ver con la iglesia de Jesucristo esta parábola. ¿Por qué? Porque sucede después de la tribulación de aquellos días. Ya la iglesia ha sido arrebatada, ya Cristo ha venido por segunda vez, y precisamente la iglesia ha venido con Cristo por segunda vez. Y la iglesia ya ha venido en gloria, ya ha estado allá en el cielo, ha pasado por el tribunal de Cristo y también ha estado en las bodas del Cordero. Y la iglesia ahora viene también en cuerpos glorificados y en gloria, viene también, digamos, como esposa del Cordero, y viene junto con Jesucristo y viene a establecer junto con Él y a reinar junto con Él en el milenio. Así que esta parábola no puede ser referente a la iglesia. Pero hay un aspecto clave aquí. Personalmente creo que se refiere a Israel, a los judíos que han estado esperando a Cristo, digamos, preparados esperando, lo que han realmente creído en Él y se han convertido a Cristo y lo han aceptado ya como el Mesías, y a los judíos que están esperando al Mesías, pero que no se han convertido a Cristo. Es decir, ellos están esperando el Mesías de ellos, el Mesías de Israel, un rey guerrero. Inclusive los judíos esperan a dos Mesías, un Mesías sufriente, débil, y un Mesías poderoso y reinante que inclusive viene a defender al primer Mesías, etcétera. Bueno, eso, entrar en todos los detalles ahora no me es posible, pero creo que definitivamente es el pueblo de Israel a quien se refiere aquí, y básicamente es el juicio que el Señor va a hacerle al pueblo de Israel para entrar o no al reino, al milenio, a los 1000 años del reinado de Jesucristo. La cosa clave aquí, digamos, para mí, una de las cosas más claves, está en este mismo versículo 2. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ya sabemos por el mismo Señor en este mismo Evangelio de Mateo, capítulo 7, acerca de los dos cimientos, que el Señor llama precisamente prudente a aquel que cree en Él y en su palabra. Punto. Que ha conocido a Jesucristo, que ha recibido a Cristo, que es un cristiano, digamos, verdadero, nacido de nuevo. Y llama insensato al que ha escuchado sus palabras, pero no le ha creído, no le ha creído a Él. Por lo tanto, no es un cristiano, no tiene el Espíritu Santo. Y eso se ve aquí, precisamente en esta parábola. Sigamos leyendo. Dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. En sus vidas no hay Espíritu Santo.
Y es muy claro en la palabra de Dios que si uno no tiene el Espíritu de Cristo, uno no es de Cristo. Uno puede saber cosas acerca de Jesucristo, inclusive puede creer esas cosas que ha oído acerca de Jesucristo, pero si no ha nacido de nuevo, uno no es de Cristo. Es un insensato realmente todavía, está en esa categoría de insensato. Aquí ahora estamos hablando de judíos que han pasado por la gran tribulación, pero no han creído realmente en Jesucristo, no han creído que Jesucristo es el Mesías. Ellos esperan otro Mesías. Si Cristo no es el Mesías, pues ellos tienen que esperar a otro que no es Jesucristo. Así que evidentemente no tienen el Espíritu, no han nacido de nuevo, no hay aceite en su lámpara, no son de Cristo, por lo tanto son vírgenes insensatas. Ahora dice el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Se oye una voz a la medianoche, y esta medianoche indudablemente nos ubica en la gran tribulación, en los 3 últimos años y medio de la gran tribulación, inmediatos allá a la inminente segunda venida de Jesucristo. Así que realmente estas vírgenes estuvieron preparándose o estuvieron esperando, digamos, durante esos 3 últimos años y medio, en los que a propósito ha habido una persecución terrible por parte del anticristo contra Israel. Muchos judíos se han convertido a Cristo por la predicación de los 144,000 judíos llenos del Espíritu Santo, ungidos para proclamar el Evangelio en esos tiempos, y muchos no se han convertido. Han escuchado, pero no se han convertido. No hay aceite en sus lámparas, aunque están esperando la venida del Mesías. El Señor viene por segunda vez y entonces evidentemente encuentra a 5 de estas vírgenes preparadas, tenían aceite en sus lámparas y son sensatas, y encuentra a 5 de estas vírgenes no preparadas, no hay aceite en sus lámparas y son insensatas. Las otras, digo, son prudentes, según las palabras del Señor. Dice el versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Aquí hay que también entender una cosa. No siempre que aparece la palabra aceite necesariamente tiene que ser el Espíritu Santo. Para mí aquí el aceite en este caso es simplemente aceite de oliva para prender una lámpara y poderla obviamente usar o no prenderla. ¿Por qué? Porque las insensatas le piden aceite a las prudentes. Uno no le puede pedir el Espíritu Santo a nadie, ni siquiera al cristiano más ungido. Yo voy a ir a decirle: oiga, deme Espíritu Santo, que es que me está faltando. El Espíritu Santo solo lo da Cristo y punto. Y lo da Cristo en el momento de la conversión a Él, en el momento en que uno nace de nuevo. Y menos se puede ir a comprar a Espíritu Santo en una tienda. Vayan y compren a los que venden, no tiene sentido. Así que se usa muy a menudo el hecho de que aquí el aceite es Espíritu Santo, pero yo entendería que se puede entender en la primera parte de la parábola como que es el Espíritu Santo, pero en la segunda parte hay que entender simplemente el hecho de que es aceite de oliva. Lo que el Señor está mostrando es sencillamente que estas vírgenes no tenían las lámparas preparadas y no las prepararon porque ellas eran insensatas. No le pusieron aceite de oliva, aceite a la lámpara, que es para encenderla. Es como cuando también uno tiene una vela pero no encuentra con qué encenderla, no hay fósforo, no hay candelilla, no hay nada. No se puede encender la vela. Y eso le pasó a estas vírgenes insensatas. El hecho aquí básicamente es que ellas no se prepararon, no estaban preparadas. Y en la escritura, estar preparado es simplemente ser de Cristo, estar en Cristo. Porque si yo no estoy en Cristo, de nada me sirve ninguna otra cosa.
Si yo no estoy en Cristo, sencillamente no soy salvo, no tengo justificación, no tengo redención, no le pertenezco a Cristo, no soy oveja del Señor y por lo tanto estoy por fuera, digamos, de su reino en realidad y no voy a poder participar de su reino. Así que el asunto aquí es que estas vírgenes insensatas no se habían convertido realmente a Cristo, no eran de Cristo. Y las prudentes, evidentemente, sí eran de Cristo el Señor, sí estaban esperándolo a Él por medio del nuevo nacimiento, evidentemente, y de la acción del Espíritu Santo en sus vidas. Veamos el 10, dice, pero mientras ellas iban, se refiere a las insensatas, a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Este hecho de que las vírgenes entren a las bodas es lo que a menudo también ha hecho que muchos crean que es la iglesia de Jesucristo. Y entonces uno oye predicaciones de que mira, que si tú eres un cristiano virgen insensato, te vas a quedar del arrebatamiento y no vas a poder entrar a las bodas. Y si tú eres un cristiano pues lleno del Espíritu Santo y que cumples una cantidad de requisitos, etcétera, entonces sí vas a poder entrar a las bodas. Y no tiene nada que ver con la gracia, no tiene nada que ver realmente con la predicación del Evangelio, porque las bodas del Cordero para la iglesia son en el cielo. Y esto está sucediendo aquí en la tierra cuando Cristo ya ha venido por segunda vez. Así que no son esas bodas del Cordero de las que está hablando aquí. Personalmente pienso que las bodas del Cordero, bueno, no pienso, lo dice la Biblia en Apocalipsis 19, las bodas del Cordero son en el cielo. Pero el Señor una vez que se casa, se desposa con la iglesia, desciende a la tierra y comienza el milenio. O sea que lo que veo es que el milenio es como básicamente, digamos, la luna de miel. ¿Cierto? La luna de miel de Cristo el Rey con su esposa, la iglesia. Son 1000 años de luna de miel en el caso de la iglesia. Así que Israel va a entrar, evidentemente, va a entrar también a ese reino y va a participar de ese reino, porque al fin y al cabo también hay unas promesas directas del Señor para Israel acerca de bendecirlo en esa edad milenial durante esos 1000 años, pero ellos van a estar aquí en la tierra ya, los que han pasado la gran tribulación. Así que según la parábola, las prudentes, los judíos convertidos a Cristo durante la gran tribulación, entraron ciertamente al reino, entraron a las bodas. Y las no prudentes, las insensatas, veamos qué pasó. Dice el versículo 11 al 13. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, escucha muy bien esto, de cierto os digo que no os conozco. Así que es muy claro que estas vírgenes necias no son gente convertida a Cristo. En este caso no son judíos convertidos a Cristo. Porque nunca el Señor llamará no te conozco a nadie que sea realmente de Él. A nadie que esté sellado con el Espíritu Santo. A nadie que haya nacido de nuevo y pertenezca a la familia de Dios y pertenezca a Cristo. Jamás el Señor le diría, no te conozco. Al contrario, nos dice en Juan 10 que Él conoce a los que son suyos, a sus ovejas. Timoteo también dice que hay un sello y es que Dios conoce a los que son suyos. Así que el hecho de que Él les diga, no os conozco, quiere decir que no son de Cristo y nunca fueron de Cristo, aunque tenían unas lámparas que ciertamente nunca tuvieron aceite y aunque de alguna manera sabían que venía el Mesías y sabían, digamos, que venía, digamos, este rey Mesías, pero evidentemente nunca se prepararon por medio del nacimiento espiritual, por medio de la conversión real a Jesucristo. Muy bien, vamos ahora a otro pasaje de este mismo capítulo 25, que se conoce como el juicio de las naciones. Bueno, valdría la pena decir que este pasaje o esta parábola termina con el versículo 13 diciendo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esto sí es algo que tenemos que hacer los cristianos respecto del arrebatamiento, velar, 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 esperar hasta que llegue el arrebatamiento. Y es algo que también tendrán que hacer los creyentes de la gran tribulación o de la tribulación,
respecto a la segunda venida de Jesucristo. Igual, tendrán que velar, velar, esperar, porque tampoco nadie sabe exactamente el momento preciso en que Cristo aparecerá en los cielos con poder y gran gloria. Vamos entonces ahora al mismo capítulo 25 de Mateo, versículos 31 al 46, que es el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Lo primero que vemos es que el Señor dice, viene en su gloria, cuando el Hijo del Hombre. Este es un término que siempre usó el Señor Jesucristo para referirse a Él, pero también para referirse a Él como Mesías, precisamente, porque es un término mesiánico, está en Isaías. Cuando dice Isaías que Él ve a uno como hijo de hombre acercarse al anciano de días, es un término mesiánico. Cuando Cristo siempre se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, estaba diciendo tácitamente, yo soy el Mesías, yo soy aquel de que habló Isaías en la profecía, en la visión, de que se acerca el anciano de días y le es entregado reino para siempre. Así que esta expresión, el Hijo del Hombre, está ligada completamente a la segunda venida de Jesucristo. Esto está sucediendo precisamente cuando Cristo ya ha regresado a esta tierra y este juicio ocurre aquí en la tierra. Y es el juicio, así como se juzgó a Israel para que las insensatas se quedaran fuera del reino y las prudentes entraran al reino, ahora se va a juzgar o va a juzgar Jesús a las naciones para lo mismo. Para los que son de Cristo entren al reino y los que no son de Cristo se queden afuera de ese reino. Dice entonces, vuelve y leo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, segunda venida, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí es cuando Cristo viene precisamente a sentarse en el trono de Israel, en el trono de David, a cumplir esa profecía de que Él es ese ungido del Señor, ese Mesías precisamente, el Cristo, que viene a reinar, que viene a gobernar desde Jerusalén, sentado en el trono de David. Y esto muestra la soberanía del Señor, porque viene inclusive acompañado de todos sus ángeles. Ahora, no dice aquí, pero sabemos también que no solamente viene acompañado de ángeles, sino que viene acompañado de todos nosotros, los cristianos, la iglesia que ha sido llevada en el arrebatamiento y que ahora viene también en cuerpos glorificados. Nosotros vamos a venir junto con el Señor y con toda la compañía de ángeles, así que nosotros vamos a descender también en ese día sobre el monte de los olivos y también vamos a estar ahí en Jerusalén presenciando directamente cómo el Señor se sienta en el trono de David y reúne delante de él a las naciones para juzgarlas. Dice ahora el versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí vemos también no solamente soberanía, sino autoridad en la persona de Jesucristo, porque Él es ahora el rey que ha venido, se sienta en el trono y ahora ordena, no pide, no dice si les parece bien, ni si no, ordena que vengan todas las naciones delante de Él. Bueno, alguien ha dicho, bueno, ¿y cómo van a ser todas las naciones del mundo para reunirse en Jerusalén? No van a caber. Bueno, entendemos que pueden ser básicamente los representantes más importantes, los líderes más importantes, las personas más responsables, digamos, de las diferentes naciones delante del Señor. El hecho es que las naciones van a estar allí representadas delante del Señor, delante del Rey, para comparecer ante el juicio. Y dice que Él las va a apartar, como es el pastor, aparta ovejas de cabritos. Aquí encontramos nuevamente entonces otra vez, ¿cierto? Dos tipos de personas, ovejas o cabritos, como en el caso de Israel, vírgenes prudentes o vírgenes insensatas. Ahora en el caso de las naciones, ovejas o cabritos. Y dice el versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, a las ovejas, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí encontramos entonces ahora a este rey
separando a las personas de las naciones en dos grupos, ovejas o cabritos. Ovejas a la derecha, cabritos a la izquierda. Y a las ovejas les llama benditos. Venid benditos de mi Padre. Y les entrega una herencia, el reino. O sea que estas ovejas evidentemente son personas de las naciones que se han convertido a Cristo durante la tribulación y ahora comparecen ante Él para recibir la herencia, el reino. 1000 años viviendo sobre la tierra paradisíacamente como regalo del Señor, como herencia del Señor para ellos por haberlo aceptado, por haber creído, por haber, digamos, haberse convertido a Cristo durante la tribulación. Pero ahora les dice algo más específico. Dice el versículo 35, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Yo me acuerdo de cuando era pequeño, mi padre escuchaba por la radio un programa, creo que era del padre García Herreros, y en ese programa, la introducción de ese programa siempre eran estas palabras, se leían estas palabras, porque estuve en la cárcel y viniste a visitarme, porque estuve enfermo y me visitaste, porque estuve desnudo y me cubriste, hambriento, me diste de comer. Siempre yo escuchaba esas palabras y yo recuerdo que aún estando ya adolescente, digamos, esas palabras me resonaban y me preocupaban un poco, porque yo decía, caramba, hay que hacer todas esas cosas para poder salvarse, para poder entrar al cielo. Y entonces, obviamente, en mi mente estaba la idea de que pues al cielo se va es por obras, por méritos. Hay que hacer todos esos méritos para poderse salvar, para poder entrar al cielo. Y ese es un versículo que han usado mucho precisamente cristianos de diferentes, digamos, denominaciones para hablar de, pues, de las obras, para poderse uno salvar, etcétera. Y aunque al leer uno esto así, pues está prácticamente el Señor diciendo, bueno, ustedes van a entrar al reino porque me vieron desnudo, me vistieron, me vieron con hambre y me alimentaron. Y uno diría, bueno, es por obras definitivamente. Pero precisamente estas ovejas le hacen la pregunta al Señor porque a ellas también las toma por sorpresa esas palabras del Señor. Leamos. Dice el versículo 36, 37. Entonces los justos, fíjense que ya le llama también justos a las ovejas, son salvos, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. O sea que el Señor claramente les dice, miren, sí, ustedes no me vieron a mí en persona y me ayudaron, pero sí vieron a uno de estos mis hermanos más pequeños y lo ayudaron. Aquí el asunto es, tuvieron misericordia. Básicamente lo que está hablando ahí es de que estos justos, estas ovejas, tuvieron misericordia con los hermanos más pequeños de Jesús. ¿Y quiénes podrían ser los hermanos más pequeños de Jesús si están reunidas allí todas las naciones? Pues evidentemente son los judíos. Jesús nació, digamos, como judío, hablando humanamente, terrenalmente, ¿cierto? Y pues los hermanos de Jesús son los judíos. Ahora, nosotros los cristianos también somos hermanos de Jesús en el sentido espiritual, pero nosotros, vuelvo, insisto, ya hemos regresado juntamente con Jesucristo en gloria, así que no va a haber un juicio para nosotros la iglesia. El juicio ahora es para las naciones, para hombres y mujeres de carne y hueso que han pasado por la tribulación, que han sobrevivido y ahora están allí frente al rey que ha venido en la ciudad de Jerusalén. Y él les está diciendo que básicamente, digamos, el hecho de entrar al reino es porque ellos han tenido misericordia con su pueblo, con los judíos. Y es que, insisto y entiende bien que la tribulación y sobre todo la gran tribulación, o sea, los 3 últimos años y medio antes de que Cristo regrese, son de persecución al pueblo de Israel.
Evidentemente se perseguirá también a toda persona que se convierta a Cristo en ese tiempo, pero la persecución está enfocada por el anticristo, básicamente es contra el pueblo de Israel. Eso lo dijo el mismo Señor en Mateo 24, está también en Apocalipsis capítulo 12. Así que el hecho de que estas personas ayuden a estos judíos que están siendo perseguidos por el anticristo muestra evidentemente no solamente misericordia, sino que muestra algo que no está tácito también ahí, y es que se han convertido a Cristo. Porque hay que decirlo claramente, realmente es cuando uno se convierte a Cristo, cuando uno nace de nuevo, que uno empieza a mirar a Israel con buenos ojos, que uno empieza a entender el papel de Israel, que uno empieza a entender el amor de Dios también por este pueblo, que uno empieza a entender que ese pueblo ciertamente es un pueblo escogido, un pueblo elegido por Dios. Y uno comienza en realidad por el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo que está en uno, uno comienza a sentir compasión hacia el pueblo de Israel. Por eso el Señor también le dijo a Abraham allá en Génesis 12, ¿cierto? Que el maldito el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Porque evidentemente es una condición que muestra claramente en qué lado espiritual estoy yo. Cuando uno conoce realmente a Cristo, cuando uno se ha convertido, cuando es un verdadero cristiano, uno va a sentir un cariño, una compasión, un amor especial por el pueblo de Israel. Ahora imagínense mucho más en ese tiempo cuando el anticristo está usando toda su fuerza, todo su poder, todas sus baterías para destruir al pueblo judío, pues estas personas, unos van a atacarlos, van a inclusive seguramente los van a denunciar, como pasó precisamente en Polonia y pasó en Alemania cuando los judíos eran perseguidos por Hitler. Hubo personas que los escondieron, hubo personas que los trataron con cariño, con compasión, con misericordia, porque precisamente eran personas creyentes en Cristo, y hubo otras que al contrario soltaron todo ese odio contra Israel, los acusaban, y si sabían que estaban escondidos en alguna parte, iban y los denunciaban y los entregaban. Entonces, esta actitud, digamos, de misericordia o de odio, indiferencia hacia Israel, también muestra qué hay en mi corazón. También muestra dónde estoy ubicado yo en el plano espiritual. Si estoy del lado de Cristo o estoy en contra de Él. Y Él dice que perseguir a su pueblo es perseguirlo a Él, así como también se lo dijo a Pablo, ¿cierto? Cuando en el camino a Damasco le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Y pues Pablo a quién estaba persiguiendo? Estaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Así que el Señor siempre ha mostrado que hay una unidad, que hay una intimidad, que hay una identificación muy fuerte entre Él y los que son de Él. Que perseguir a los que son de Él es perseguirlo a Él. Y amar a los que son de Él es amarlo a Él. Tener misericordia con los que son de Él es tener misericordia con Él mismo. Así que no es que estas personas sean salvas por obras y entran al reino por obras, sino entran al reino porque son de Cristo, sino que la actitud que ellos han tenido con el pueblo de Israel muestra evidentemente que ellos son dignos de entrar en el reino de los cielos, que son de Cristo. Y precisamente lo contrario pasa con nosotros, con los cabritos. Dice el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Noten que aquí el lenguaje ahora es muy distinto, muy diferente. Los de la derecha, ovejas, son benditos. Los de la izquierda, cabritos, son malditos. Qué duro, ¿no? Qué terrible. Yo me pongo en los zapatos de una persona que esté allí en ese juicio y tenga de frente a Jesucristo sentado allí como todo un rey soberano en el trono de David, y yo tenga que ir frente a él y él me mire a los ojos y me diga, apártate de mí, maldito, o sea, quítate de mi vista. Yo me acuerdo que algunas veces mi madre, que era fuerte en la disciplina, nos disciplinaba duro. Yo me acuerdo que en una, dos o tres veces, tal vez en alguna ocasión me dijo, quítese de delante de mí, que no lo quiero ver, ¿cierto? Brava, enojada, con la chancleta en la mano y todas las cosas. Y yo recuerdo eso y eso duele muchísimo. Eso son palabras realmente que resuenan en la mente y el corazón de uno, ¿cierto? Que ya el Señor me sanó también obviamente esas heridas. No lo estoy contando como que tengo una herida con mi mamá, etcétera, pero sino que recuerdo. Realmente es muy duro
que tu madre te diga, quítese delante de mí, que no lo quiero ver. Imagínate lo que será que Cristo mismo, el Señor y el Salvador de todos los hombres, pero ahora como Rey, te mire con los ojos encendidos en fuego y te diga, apártate de mí, maldito. O que te diga como en la parábola de las vírgenes, ¿cierto? No te conozco, y te cierre la puerta en la nariz. Hijo de Dios, es duro. El Evangelio no solamente rosas y palabras bonitas y noticias acarameladas. El Evangelio también tiene su otra cara. El juicio, la condenación, el infierno, el estar apartado de Cristo, el ser juzgado duramente por el Señor, el ser tratado como una virgen insensata, el ser tratado como un cabrito, el ser tratado como alguien a quien el Señor llama maldito y que no conoce. Bendito sea el Señor, que por su gracia y su misericordia hemos sido salvos. Por eso te invito, si tú no eres salvo, realmente piensa en estas cosas. No es para asustar, no es para producir pánico, sencillamente es la verdad. Así está escrito y así va a ocurrir tal como está escrito, porque es palabra de Dios. Así que el que escucha la palabra es mejor que se aperciba y es mejor que haga lo que tiene que hacer. Versículo 42. Aquí viene obviamente el Señor y les dice la sentencia, ¿no? La razón por la cual les está diciendo malditos y apártense de mi vista. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Perdón. Hay algo muy importante aquí. Dice antes el versículo anterior, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Estas personas son enviadas directamente al infierno. Y el Señor dice aquí claramente que el infierno ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. El infierno está preparado desde hace muchos siglos. Está preparado para el diablo y está preparado para sus ángeles. Y allí va a ir Satanás con todos sus ángeles, ya lo veremos más adelante. Pero mientras tanto están siendo echados también allí los seres humanos que han persistido en su soberbia, han persistido en su desobediencia, han persistido en su no querer aceptar que solo Cristo es el Mesías, solo Cristo es el Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Todos aquellos que todavía al día de hoy siguen menospreciando y rechazando la única oportunidad que tienen de ser salvos, la única oportunidad que tienen de ir al cielo, o la única oportunidad en el caso de los que pasan por la tribulación, que tienen de entrar en el reino milenial, pero cada uno toma su propia decisión. Así que es muy fuerte saber que estas personas son juzgadas y son inmediatamente lanzados al infierno. No pueden entrar, evidentemente, al reino de 1000 años. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, los cabritos, y los justos a la vida eterna, las ovejas. Así que este es el juicio de las naciones o a las naciones. Simplemente el Señor separa creyentes y no creyentes después de haber pasado por la tribulación antes de comenzar el reino milenial. Creyentes entran al milenio, no creyentes lanzados al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Así de sencillo, pero también así de contundente y terrible es. Vayamos ahora al libro de Apocalipsis. Apocalipsis en el capítulo 20. Y vamos a hablar ahora de el final de los 1000 años. Pasamos ahora por todo ese reinado de Cristo de 1000 años de justicia, de paz, de bendición, de prosperidad, como nunca lo ha experimentado la humanidad en toda su historia. Y ahora llegamos
al fin de esos 1000 años. ¿Qué va a pasar cuando esos 1000 años se cumplan? Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, perdón, 7 al 10 dice así. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Nota esto. Satanás, al principio del milenio, ha sido atado, ha sido metido en el abismo y se ha puesto un sello sobre él para que no engañe durante esos 1000 años a las naciones. Pero al cumplirse los 1000 años, Satanás es soltado de nuevo por un corto tiempo. ¿Y qué sale Satanás a hacer? Después de 1000 años de estar allá abismado, y que uno diría, caramba, son 1000 años pues que ha tenido allí para reflexionar, y no, sale a lo mismo, es el mismo. Satanás no cambia, por eso no hay redención para Satanás, no hay salvación para él. Y lo que está preparado es el lago de fuego para él. Sale a lo mismo, a engañar a las naciones que están precisamente sobre la tierra y que han estado bajo ese gobierno de 1000 años de Jesucristo. Sale a engañarlos, dice a Gog y a Magog, los 4 extremos de la tierra. Y mira lo que dice que sucede. 8. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. ¿A qué? ¿Para qué? A fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Qué triste. Satanás sale a crear una insurrección contra Jesucristo el Rey, una insurrección contra su reino, contra su gobierno. Y uno diría, no va a encontrar a nadie que lo siga, nadie le va a copiar, nadie le va a creer, nadie lo va a seguir, todo el mundo está feliz bajo el reino de Jesucristo, justicia, paz, prosperidad, bendición. Y no, a mí me duele mucho leer realmente este pasaje y dice que eran como la arena del mar los que él logra engañar. ¿Por qué logra engañarlos? Porque han estado participando en el reino de Jesucristo, pero en sus corazones nunca han aceptado realmente a Cristo como el Mesías, como su Rey, como su Señor. Siempre ha habido ahí rebeldía en su corazón, evidentemente, seguramente una rebeldía muy, muy disimulada, porque al fin y al cabo, pues está reinando Jesucristo, y quiero decirte que en ese tiempo del reinado de Jesucristo, el pecado se va a castigar así, de una vez. ¿Te ha pasado que en algún momento has pensado en esta época o en estos tiempos, Dios mío, pero ¿por qué tú no haces algo? Y la gente lo dice, ¿no? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta maldad en este mundo? ¿Por qué tanta muerte y tantas cosas y el Señor no hace nada? No castiga. ¿Por qué tantos malos haciendo lo que quieren? Y muchos mueren en sus camas, gordos y llenos de dinero y llenos de lujos y de miles de cosas, y ni siquiera la justicia humana los alcanza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque Dios ha decidido precisamente actuar de esa manera en este tiempo. Dios ha decidido no intervenir directamente en los asuntos humanos, digamos, a menos que haya ciertas cosas que Él sí ha definido en su palabra, pero digamos que aparentemente Dios, diciéndolo vulgarmente, pareciera que está pintado en la pared muchas veces, o pareciera que a Él no le importa, a Él no se le da nada, no le viene ni a bien ni a mal lo que pase, no es cierto, pero es que Dios ha definido actuar de esa forma. Él define actuar de diferentes maneras en diferentes tiempos, en diferentes dispensaciones. Pero en esta dispensación del gobierno de Cristo, del reino de Cristo, la cosa va a ser muy diferente, porque Él está reinando, sentado en el trono de Israel, aquí en esta misma tierra, así que allí sí el pecado no se va a tomar como que pues no pasa nada y la injusticia como que no pasa nada, no, va a ser castigada inmediatamente. El juicio vendrá inmediatamente con muerte. No, se va a castigar con muerte, no es cárcel ni nada de eso, es directamente pena de muerte. Por eso dice que, ya lo leíamos la vez pasada, que en este reino dice no habrá niño que no cumpla sus años, ni que no muera de 100 años, ni dice ni pecador que no sea maldito 1000 años. Es decir, el pecado no va a ser tolerado en lo más mínimo.
Así que obviamente es evidente que los que en su corazón tienen resistencia al reino de Jesucristo y a la persona de Jesucristo, pues no lo van a manifestar muy abiertamente, pero precisamente por eso Satanás es soltado al final del milenio, para que Satanás haga la labor de recoger a todo ese heno, esa paja, esa jarasca, a todos los que no se han convertido durante el milenio, durante el reinado de Jesucristo. Ahora, nota esto, es increíble, ¿no? Uno pensaría, caramba, en el reinado de Jesucristo todo el mundo lo va a amar, todo el mundo lo va a adorar, todo el mundo lo va a aceptar, todo el mundo se va a convertir evidentemente a él, y no, no va a suceder así. Definitivamente la naturaleza humana pecaminosa es el peor cáncer, la peor pandemia, el peor virus que tenemos los seres humanos, porque hace que nos rebelemos contra el Señor y hace que no aceptemos realmente la salvación que Él nos ofrece, ni siquiera en la forma de un reino terrenal paradisíaco. Ni siquiera eso muchos van a aceptar. Así que Dios va a probar evidentemente que Él le ha dado al hombre todas las oportunidades, que Él realmente le ha dado al hombre todas las capacidades para que sea feliz, para que viva bien, para que esté gozoso, para que tenga inclusive vida muy larga. Y ni aún así, hay muchos seres humanos que ni aún así están dispuestos a reconocerlo, a agradecerlo y a adorarlo a Él y aceptarlo a Él. Prefieren irse detrás de Satanás, como Israel ante Pilatos prefirió irse detrás de Barrabás. Así es el corazón humano cuando no está convertido a Cristo, cuando está dominado por la naturaleza pecaminosa. Y es triste el resultado. Dice el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Mira, Satanás sale para engañar y recoger del reino de Cristo a todos los que no lo siguen a Él, los que en su corazón no están convertidos a Cristo, no lo aceptan. Recuerda que durante el milenio van a nacer seres humanos, van a nacer seres humanos de carne y hueso, van a ser los descendientes de aquellos creyentes judíos y gentiles que entraron al milenio. Van a ser los descendientes de ellos. Y es increíble, pero en muchos de ellos no habrá realmente un corazón para Cristo. Entonces, el diablo es soltado, él logra engañar a todas estas personas y lo que él logra es hacer que se vengan como un ejército contra la ciudad de Jerusalén, porque allí está el palacio de gobierno de Cristo y ahí está también, digamos, el centro de gobierno de la iglesia del Señor junto con Cristo. Y entonces él pretende una última sonada, digamos, él pretende levantar, hacer este levantamiento final de todas estas personas que vienen como un ejército a arrasar supuestamente lo cree Satanás y a destruir el reino de Jesucristo y a destronar seguramente a Cristo. Yo creo que Satanás en su locura y en su estupidez, él todavía cree que él puede destronar a Jesucristo. Él piensa que todavía tiene una oportunidad ahora de quitarle el cetro a Cristo, de quitarle el trono de este mundo a Jesucristo y sentarse él en ese trono como el rey de toda la tierra y de todas las naciones. Pero bueno, ese es otro que sencillamente ni entiende, ni ve, ni nada. Es un ciego y es un sordo completo. Es realmente un ser abominable, despreciable. Así que logra esta rebelión. La gente le cree, van en contra de Jerusalén y del Señor. Y el Señor ya no se pone con vueltas, ya no va a decirles, no, miren, entonces espérenme que yo voy a volver a la cruz, ármenme una cruz y crucifíquenme. No, el Señor actúa directamente como soberano, como rey de reyes, como señor de señores. Por eso dice Apocalipsis que Él viene a herir las naciones con la espada que está en su boca y que Él viene a regirlas con vara de hierro. Así que dice que del Señor inmediatamente viene fuego del cielo y los consume a todos. Se acabó la rebelión. No más rebelión, no más revueltas, no más consentimiento. Se acabó la gracia. Ahora es el reino milenial de Jesucristo. Es la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores.
No es un reino democrático, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Es un reino teocrático. Él es el Señor, Él es el Rey y se le obedece y punto. Y el que no es con Él está contra Él y sufrirá evidentemente su justicia. En este caso llueve fuego del cielo y lo destruye a todos los rebeldes. ¿Y qué pasa con Satanás? Dice el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Se acabó el jueguito de Satanás. Se acabó su engaño, se acabó su agenda, se acabó su oportunidad. Finalmente será lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde están ya el anticristo y el falso profeta, que ya han sido lanzados cuando Cristo viene por segunda vez. Y entonces ese será su fin. Ese es el fin de todos los rebeldes. Ese es el fin de todos los soberbios. Ese es el fin de todos los que se levantan contra Dios y contra su Cristo. Ese es el fin de todos los que creen que pueden realmente enfrentarse a un Dios poderoso y soberano y que pueden escupirle en su cara y que pueden mostrar su indiferencia sin que pase nada, sin que haya consecuencias. Las hay y son terribles realmente. El Señor exalta a todo aquel que lo reconoce y se humilla delante de él, pero resiste y es duro contra los que son soberbios. Y este es el destino finalmente de este soberbio, Satanás, el diablo. Luego de esto, la escritura nos muestra que viene el juicio final o el juicio del trono blanco. Precisamente por eso es final. Después de esto ya no habrá más juicios. Y en este juicio, si tú lo lees allí en Apocalipsis capítulo 20, vas a ver que el Señor reúne a todos los no creyentes de todas las épocas, desde Adán hasta los últimos que se rebelaron con él allí, precisamente al final del milenio, los reúne delante de él y los juzga. Serán juzgados por las obras, serán juzgados por la ley, y evidentemente sabemos que nadie que sea juzgado por la ley y que nadie que sea juzgado por obras tendrá salvación. Todos serán hallados culpables, todos serán hallados enemigos del Señor. Ninguno de ellos se hallará escrito en el libro de la vida del Cordero, y escucharán también la sentencia final, que nos dice este mismo libro de Apocalipsis, el versículo 15, 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el destino final de todos aquellos que en cualquier época de la historia de la humanidad, que en cualquier momento de este devenir de los siglos, no escuchó, no aceptó, no creyó. Y simplemente se rebeló contra el Señor y contra el Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo. Es el destino final de todo rebelde, el lago de fuego que arde con azufre. Luego nos dice este mismo libro de Apocalipsis en el capítulo 21, versículos 1 al 4, lo siguiente. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y así, digamos, Dios va cerrando el telón de esta consumación de los siglos,
de este devenir de la historia de la humanidad a través de los siglos. El Señor finalmente va a destruir esta tierra después de los 1000 años. La va a consumir completamente, de eso nos habló el apóstol Pedro. Y va a ser una tierra nueva, posiblemente más grande que esta que conocemos, y unos cielos nuevos también. O sea que el Señor va a hacer cosas allá en las galaxias y en los planetas también, cosas que podremos ver directamente cuando Él las esté haciendo. Es una de las cosas que me gusta de la eternidad. Vamos a estar muy distraídos y muy ocupados viendo al Señor crear una tierra nueva y cielos nuevos, maravillosos, donde reina, solamente reina la justicia y todo tipo de bendición. Así el Señor cerrará, digamos, como cierra también, va cerrando las páginas de la Biblia con estas palabras de Apocalipsis, cielos nuevos y tierra nueva. Tú puedes leer el capítulo 21 y 22 si quieres conocer más los detalles de lo que viene después del milenio. Es maravilloso realmente. Y esa es la disfrutar de la eternidad que el Señor nos ha regalado y que nos ha prometido y de la que vamos a estar realmente disfrutando personalmente cuando todas estas cosas lleguen a su cumplimiento cabal, a su cumplimiento final, tal como están escritas. Quisiera leerte para concluir unas palabras que están en 1 Corintios capítulo 15, versículo 24 al 28. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potestad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Este es un gran colorario, una buena conclusión a esta conferencia y a esta serie. Finalmente, vemos a Cristo reinando desde el trono de David y reinando sobre todas las naciones y toda la creación durante 1000 años. Y finalmente lo vemos lanzando a Satanás al lago de fuego que arde con azufre y lanzando también al lago de fuego a todas las personas de todas las edades, de todos los tiempos, desde Adán hasta el último que se rebeló contra él después del milenio, lanzándolos también a la condenación, suprimiendo todo poder, toda autoridad, todo dominio. Y dice que triunfando sobre el último enemigo que es la muerte, porque una vez que Satanás sea lanzado al lago de fuego con azufre y una vez que todos los no creyentes juzgados en el juicio final sean lanzados al lago que arde con fuego y azufre, nunca más habrá muerte. La muerte dejará de existir. La muerte dejará de ser el enemigo número uno de la humanidad. Viviremos en eternidad, en plenitud, en gozo y en bendición para siempre los que hemos creído y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Los que hemos creído a Él y a su palabra, los que nos hemos convertido, los que hemos tenido la bendición de experimentar el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Así que el Señor finalmente dice, pondrá debajo de sus pies a todo, digamos, a todo enemigo, y él serán sujetadas a él todas las cosas. Solamente una persona evidentemente no será sujetada a él, y es el Padre, porque dice que finalmente entonces él le entregará ese reino al Padre. ¡Qué bendición tan grande! Mira, todo este problema comenzó precisamente cuando un querubín se rebeló contra Dios y puso en duda la soberanía de Dios y puso en duda el trono de Dios y dijo que él iba a crear su propia
reino y su propio trono y lo iba a poner junto a las estrellas del cielo, junto a Dios, etcétera. Todo esto comenzó allí y entonces Dios tuvo que comenzar, digamos, poner en acción todo este plan de la consumación de los siglos, enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, a resucitar de entre los muertos, a ascender a los cielos, a regresar por su iglesia y a regresar también por segunda vez para reinar sobre las naciones, para establecerse como el Rey de Reyes. ¿Para qué? Para recuperar el reino, para dejar en claro que el reino le pertenece no a Satanás, sino que le pertenece única y exclusivamente al Padre. Pero él entonces ganó ese reino por medio de su muerte y su resurrección. Él ganó ese reino derramando su sangre para tomar el cetro y la autoridad y la soberanía sobre toda la creación, y entonces después de reinar 1000 años sobre la tierra y dejarnos ver la bendición y la grandeza de su reino, él finalmente se sujeta también al Padre, devolviéndole entonces al Padre el gobierno y la autoridad que Satanás puso en duda. No queda ninguna duda quién es el Señor, no queda ninguna duda quién es el Dios del universo, no queda ninguna duda quién es el soberano de todas las naciones y de toda la creación. Es Dios nuestro Señor, nuestro Padre amoroso, nuestro Padre bendito, que nos envió a su amado Hijo Jesucristo para que tomara el reino y volviera realmente a las manos del Padre todo el gobierno del universo y de las naciones. Y de ese gobierno vamos a disfrutar por toda la eternidad, sin que haya para nosotros nunca más un día en que pongan unas palabras en una lápida. Nunca más habrá muerte para nosotros. Viviremos por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, disfrutando del reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para siempre. Gózate y alégrate con esa realidad, porque es la realidad a la que estás llamado como creyente en Jesucristo. Padre, te amamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias porque tú nos has revelado tu preciosa palabra, nos has revelado tu agenda, Señor, para esta tierra, para los siglos. Bendito seas, Padre bueno y justo y verdadero, porque en tu justicia y en tu gracia, Señor, en Cristo Jesús, nos has regalado una salvación tan grande, Señor. No hay palabras para que puedan realmente expresar nuestra gratitud. Ninguna canción, ninguna poesía, ninguna alabanza alcanza, Señor, para expresar la gratitud que hay en mi corazón al conocer esta verdad y al recibir esta revelación. Gracias por esta bendición y oportunidad y privilegio de poder compartir estas palabras con mis hermanos y con todas las personas que vean este video. Te pido, Señor, que por el Espíritu Santo obres en el corazón de los que escuchen este mensaje. En Cristo Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Bendiciones. Un feliz día, un feliz fin de semana, una feliz eternidad para todos.